semana. Amén. De los días ya que hemos pasado, el domingo, hoy, ya estamos sintiendo realmente el calor del resultado del año 2015. El año 2015 es un año de muchas perspectivas. En este año, supuestamente, es cuando se van a hacer los últimos toques para finalizar la obra de Dios. Los últimos toques. Esperamos que durante el 2015-2016 se cumplan las últimas profecías. Y entonces, para esto, creo que es con el motivo por el cual se han preparado estos temas tan interesantes. Así que le voy a invitar desde ya que cada uno de ustedes esté presente cada noche. No porque lo vaya a presentar yo, no, sino para que usted escuche cuál es el plan de Dios para usted. Amén. Y ese plan fue diseñado por un grupo, me imagino, de hombres y mujeres que escribieron unos temas fantásticos. Ya lo analicé todo. Y en esta noche vamos a participar del primer tema. Antes de entrar en él, quiero decirle que son todos bienvenidos. Y al estar en estos 10 días de oración, en estos 10 días estudiando estos diferentes temas, el propósito de la programación es que al final, ojalá pueda desde ya, que al salir de aquí, nosotros todos tengamos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Para poder entrar a la Canaán celestial, es imprescindible. Es imprescindible. Y dice nuestra hermana Elena G. de White que para nuestros días, la necesidad más urgente, la necesidad más prioritaria, donde hay más prioridad, es en que usted sienta y en que yo sienta la necesidad del poder del Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros no podremos permanecer en Cristo Jesús. Amén. Desde el 2004 se ha venido realizando estos tipos de servicios de varios días de oración. Y a partir de 2004 hacia acá, de una forma planificada. Cuando digo una forma planificada, es porque se está llevando esto prácticamente a nivel mundial. Quizás en una asociación, en una misión, en un mes, en otro mes, pero se está haciendo a un nivel mundial. ¿Por qué? Porque se reconoce, debemos todos de reconocer que es necesario tener un espíritu de oración. Porque a través de la oración es la única forma como nosotros nos comunicamos estrechamente con Dios. Y durante todos estos 10 días vamos a aprender, vamos a estar practicando el fruto del Espíritu Santo. Y para ello, quiero que así como están ustedes en su asiento, bajen sus cabezas y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Dios, te damos las gracias, te glorificamos y alabamos por esta gran oportunidad que nos ha concedido de poder estar reunidos para orar, para estudiar y para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Tú has dicho en tu palabra que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos, allí estarás tú para bendecirlo. Oh Dios, en esta noche hay más que 3. Aquí estamos ante tu presencia, aquí estamos ante tus pies y deseamos de que tú puedas transformar nuestras mentes, puedas transformar nuestros corazones y que al salir de aquí y al terminar estos días, nosotros podamos estar listos a tu disposición, a la disposición del Espíritu Santo, para que nos mueva conforme a su santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, el tema está titulado Permanecer en Cristo.
¿Cómo es el título del tema, hermana? Permanecer Permanecer en Cristo. Y mientras estaba estudiando el tema, como me crié en un campo, allá en Santo Domingo, República Dominicana, en la parte este, hay un lugar que le llaman Mata Palacio, es un campo bien grande, y allá en ese campo, en un lugar que se llama La Plaza, específicamente, ahí nací, y ahí estuve como hasta los 13, 14 años, y luego de eso es un recorrido bastante grande por diferentes lugares de la República, pero allí fue mi fundamento, y el fundamento allí fue a través en el campo, a través de ver cómo era la agricultura, la crianza de ganado, la crianza de gallina, la crianza de cerdo, la crianza de vacas, muchas cosas así. Y mientras en eso uno quiera o no, pues uno va aprendiendo a acomodarse y a ver cómo son especialmente las plantas. Y no he visto ninguna planta que si una rama se cae, esa rama pueda producir. No sé si usted la ha visto. Bueno, si la rama cae y se pega, echa raíz en la tierra y entonces de repente sí pueda florecer y pueda permanecer por un tiempo. Pero mientras se cae una rama, por fuerte que sea la rama, se cayó a la tierra, pues esta rama automáticamente no va a tener frutos. Va a pasar unos días cuando las hojas se van a marchitar. Pasarán quizás una semana cuando el propio palo que cayó también se va a sentir marchito. No va a tener ya esa abundancia de clorofila. Y por esta razón, poco a poco, él irá muriendo. Y dice el Señor en su palabra. En esta noche quisiera que me acompañen en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, allí vamos a encontrar los textos que tenemos para esta noche, los textos principales. Y mientras vaya presentando lo que aquí se me indica que presente, quiero que usted vaya haciendo un trabajito ahí sentado. ¿Cuál es el trabajo que usted va a hacer? Y quiero que todos hagan este trabajito. Todos hagan este trabajito. El trabajo es que usted va a contar cuántas veces en el libro de Juan, capítulo 15, del 1 hasta el 17, aparece la palabra permanecer. Ese va a ser su trabajo, Maribel. Vaya chequeando. ¿Cuántas veces dice permanecer? Felices, ese es tu trabajo. Y al final de terminar el trabajo, el objetivo de esto es que nosotros podamos permanecer en Cristo Jesús. No es fácil, les digo de anticipación. No es fácil permanecer en Cristo Jesús. ¿Por qué no es fácil? Más tardecito vamos a ver por qué no es fácil permanecer en Cristo Jesús. ¿Pero es posible permanecer en Cristo Jesús? Sí, es posible. Es posible permanecer en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué nos dice el primer texto. ¿Qué dice Otto? ¿Qué nos dice aquí, hermano Otto? El primer texto de Juan 15:1. Ahí vamos a ir distribuyendo uno por uno. Sí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice allí que Jesús es ¿qué? La vid verdadera. Y que su padre es ¿qué? El labrador. Ok. A ver, entonces, mi modo. Quizá mi modo no comprende mucho esto. No, pero la pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Todos están libres para poder contestar. A ver, sí, Patricia. Te está mirando ahí con los ojos muy grandes. ¿Qué es la vida? La vid es el árbol. La vid es el árbol. Y dice que Dios es el ¿qué? El labrador. Dios es el labrador y Jesús es el árbol. ¿Y nosotros qué somos? Vamos a ver qué dice el versículo número 2. Vamos a ver qué dice el versículo número 2. Todo pájaro que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, aquí el apóstol
hermano no estuvo muy de acuerdo conmigo, porque comenzó como muy fuerte. Dice, ¿verdad? Comenzó muy bien allí. Dice que Jesús es David, es el árbol. Que Dios es el agricultor, es el labrador. Dios es el que le da la forma. No sé cuántos de ustedes han trabajado en jardinería, pero los que trabajan en jardinería le dan la forma a las flores, a la mata, conforme a lo que pide el dueño. He visto algunos lugares que hay nombres de personas o de la familia, hay números, así por el estilo. Entonces, dice Juan aquí una parte que yo, si hubiese escrito el libro de Juan, la dejo para un poquito al final. Pero Juan se fue directamente al grano y dice, bueno, el que no está en la vid, ¿qué va a pasar con él, Jimmy? Estará. ¿Qué dice allí? Dice que ese es el versículo número 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. No lo dice el primer anciano, no lo dice el pastor, no lo dice la organización adventista, lo dice la palabra de Dios, que todo aquel que no lleve fruto en Cristo Jesús, entonces Él lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Dios, porque Dios es el que está labrando, Dios es el que está labrando, el que está quitando. Quizás es una tijera bien grande que va cortando, ¿no? Va cortando allí las ramitas y entonces Dios quitará. Es nuestro propósito. Yo espero que sea el plan del ministerio de oración, que Dios no quite a ninguno de nosotros. Amén. Que nosotros como pámpanos podamos permanecer allí pegadito de la vida hasta que Cristo se manifieste en las nubes de los cielos. Y en estos días que vamos a pasar, en estos días todo va a ir sincronizado a que nosotros permanezcamos en la vida, que permanezcamos allí pegados. Dije ahorita que no es fácil permanecer en la vida. No es tan fácil. Hay algunas cosas que muchas veces se ponen difíciles, son difíciles para que nosotros no permanezcamos en la vida. Pero dice el Señor que todo aquel que permanece en Él, el Señor mismo lo labrará y entonces Él llevará, ¿cuánto fruto? Llevará mucho fruto. Vamos a ver qué dice el versículo número 3. Mira, este versículo número 3. Vamos a San Juan, capítulo 15. Vosotros ya estáis limpios con la palabra que os he hablado. Vosotros ya estáis limpios. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no conocen de la palabra de Dios? Jesús dirigiéndose a sus discípulos, le dijo a ellos que ya ellos estaban como limpios. ¿Por qué estaban limpios? Estaban limpios por la palabra de Dios. Es decir, que una vez que yo recibo la palabra de Dios, una vez que yo tengo la palabra de Dios, tengo el utensilio necesario para estar como limpio. Ahora, vamos a ver más adelante que porque usted esté limpio, no es que va a echar los frutos tranquilito. Porque usted esté limpio, los discípulos que estaban allí con Jesús lo declaró que ya ellos estaban como limpios. Estaban limpios porque ya sabemos que estaban limpios porque habían recibido la palabra de Dios. Así que ya todos los que estamos aquí deben poner ahí en su mente. Si ya usted recibió la palabra de Dios, tiene toda la sustancia, tiene todo el ingrediente para estar limpio. Porque en la palabra de Dios está todo, indica todas las cosas que nosotros necesitamos para estar limpio y permanecer limpio. Vamos a leer el próximo versículo. Vamos a pedirle quién tiene Biblia abierta. A Maribel, ¿tiene Biblia abierta? ¿Está marcando cuántas veces dice permanecer?
¿Cuántas veces van? ¿Ya me encontrado? Ok, vamos entonces al próximo versículo. Número 3. ¿Lo tiene la El 4. El número 4. Vamos a encontrar allí la primera palabra. Maribel, póngalo ahí. La primera palabra de permanecer. Vamos a ver quién lo tiene. ¿Quién lo tiene? Allá, vamos a Patricia. Patricia, ya aquí mismo, ya usted a Patricia. Déjalo ahí, abierto aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ajá. Así, ¿cuántas veces dice aquí permanecer? 3. Bueno, vaya chequeándolo y vaya numerando. Yo lo tengo ya en la Biblia aquí todo numerado. Lo tengo ya todo numerado. Entonces, dice aquí que nosotros debemos de permanecer en la vida. Debemos de permanecer en Cristo. Si queremos llevar frutos, porque ya dije ahorita, y yo sé que todos ustedes lo saben, que si cortamos una rama de un árbol, aquí tenemos una matica de mango, si cortamos una rama de la mata de mango, aunque esa rama tenga flores, está casi lista ahí para producir el mango, no saldrá el mango. No va a producir el mango. Sigamos entonces con el versículo 5. Vamos a ver más claro. ¿Está lista con el versículo 5? Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. No sé si ustedes van cogiendo el hilo de la lectura y pueden ver que Juan nos está considerando a nosotros como personas no muy inteligentes. Cuando usted habla con una persona inteligente, habla una vez y listo. Pero cuando usted habla con una persona que no es muy inteligente, oiga bien, que no es muy inteligente, es necesario que usted hable lo mismo varias veces. Vemos aquí desde el principio que prácticamente se está repitiendo lo mismo. Ya dijimos en principio que Jesús es la vida. Dijimos que Dios es el labrador. Dijimos que nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Y que si el pámpano no permanece en la mata, en la vid, no puede llevar fruto. Ajá. Entonces, vamos al versículo número 6. Veamos entonces el 6. ¿Qué dice el 6? ¿Qué dice el 6? A ver quién lo tiene. Sí, hermana. Sí, léalo usted. Sí. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Ajá. Entonces dice que cuando una rama del árbol se cayó y esas ramitas allí se secó, ¿de dónde va esa rama? Al fuego. Pero hay algo aquí muy interesante que quiero que ustedes no tomen nota y tengan esto bien presente. Es que ¿quién echa la ramita al fuego? Dios. El labrador. El labrador. El labrador es el que echa la rama en el fuego. Si nosotros somos ramas todos, no hay ninguna rama que eche otra rama al fuego. ¿Sí? Y quiero que pongan esa mente bien clarita, porque quizás el tiempo no va a ser, quisiera terminar no más que las 8:30, no más que las 8:30. El propósito es que comencemos a las 7:15 y que terminemos a las 8:15. Aquí hay madres que tienen sus niños, hay otros que van a trabajar, y entonces es importante que lleguemos a casa temprano para que se duerma tranquilo y para trabajar. Como esta es la primera noche, hay alguna cosita que no estaba muy ajustada, ¿verdad? Pero ya mañana lo vamos a ajustar bien ajustadito. De tal manera que terminemos lo más rápido posible. Pero sí, al estar aquí, es necesario que aprendamos. ¿Hemos aprendido qué? Que nosotros somos la rama, que Jesús es la mata y que Dios es el labrador. Ok, vamos bien. Hasta ahora tienen que dar un 100. Ahora, ¿cuántas veces dice la palabra permanecer? Bien. Hasta ahora.
permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y yo os será hecho. Si nosotros permanecemos en Cristo y si Cristo permanece en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en esta noche hay una serie de pedidos que yo quiero que ustedes tengan presente. Primeramente, vamos a pedir, usted va a pedir al final del tema con usted mismo. Necesitamos pedir por nosotros mismos. En primer lugar, ¿para qué? Para que estemos limpios. Para que estemos limpios. A ver, sí, usted, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Qué nos limpia a nosotros? Palabra. ¿Qué nos limpia? La palabra. La palabra. Dice aquí, la palabra dice que nos limpia la palabra. Cuando vamos aprendiendo la palabra, nosotros vamos aprendiendo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué modo hacerlo. A veces cuando vamos iniciando, cometemos muchos errores, ¿no? Y aún muchas veces después que tenemos días, meses, años, también cometemos algunos errores. ¿Por qué? Porque el proceso de Juan aquí repite y repite, va repitiendo y repitiendo lo mismo. Veamos el próximo versículo. ¿Qué dice el próximo versículo? ¿Aquí no quiere? Sí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así crecidos. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Que llevemos mucho fruto. ¿Por qué? Porque las ramas que no echan frutos, Serán cortadas. hay algunos árboles que son muy privilegiados. ¿Sabe usted? Que hay árboles que echan el fruto, que echan parte de su fruto en el mismo palo, que no lo echan en la rama. A ver, lo que trabaja en el campo aquí. ¿Ah? ¿Totumo? No sé lo que es totumo. Ah, ok, el cacao, donde hacen los chocolates. El cacao, echa cacao en las ramas, pero también echa cacao en la misma mata. ¿Ha visto usted una mata de mango con el mango pegado de la pared? ¿Ha visto usted la mata de café con café en el palo? ¿Ha visto usted una mata de plátano con los plátanos en la rama? No. Mientras vayamos avanzando, tenemos que ir reconociendo que los frutos que vamos dando son de diferentes tipos. Que no necesariamente usted llevará el mismo fruto y el mismo estilo que el otro, ni en el mismo tiempo. Hay unos árboles que echan los frutos en la rama. Hay otros árboles que el fruto sale de dentro de sí, como el plátano. Hay otros que